Buenos días a todos. Agradeceros lo primero la presencia vuestra en directo y también a las personas que están conectadas vía online y de forma especial a la revista Tierras por la organización de la jornada y por darnos en este caso a la empresa Pioneer, que es la parte de semillas de la empresa Corteva, la oportunidad de explicaros y profundizar un poco más en lo que es la tecnología Aquamax sobre los híbridos de maíz que ponemos en el catálogo, que es al final el fruto de un programa de desarrollo de variedades a través de la tolerancia al estrés hídrico. Es importante saber que el estrés hídrico que nosotros aportamos en las condiciones que tenemos en Península Ibérica viene a través del riego, pero que en las zonas más importantes de Europa y restos del mundo, la aportación de agua para el cultivo del maíz viene única y exclusivamente por el agua de lluvia. Entonces, un condicionante muy importante porque no sabemos cómo va a evolucionar. Aquí, si no tenemos agua, como ha dicho don Ángel al principio, si no tenemos agua para regar, no puedo cultivar maíz. En el resto de Europa y en muchas partes del mundo, el maíz se siembra esperando el agua de lluvia. No tiene nada que decir que cada vez estamos contextualizando todo el tema de meteorología, cada vez estamos sufriendo más momentos de condiciones de riesgo, de estrés por sequía y hay un aumento generalizado de las temperaturas de manera global. Veis en la gráfica de la izquierda, el dibujo de la izquierda se representan por colores, como siempre los colores más agresivos, mientras más oscuros, más agresivos, la frecuencia de la aparición de periodos de sequía en la evolución de la climatología. Veis que estamos en Europa en una zona muy caliente de riesgo por temperaturas altas y por extremo de falta de agua, lo que nos está condicionando el cultivo de todo lo que llevamos a cabo en nuestras tierras. Y atendiendo a las temperaturas, pues lo que veis que analizando las temperaturas medias con respecto a un periodo del 1900 hasta el 2000, a partir del 1980, de forma constante, está subiendo la temperatura media de la Tierra. Estamos hablando que en torno a 1 grado por encima de la media en ese periodo, estamos en el 2020. Esto es muy importante porque nos va a condicionar al final las condiciones de cultivo a las que yo someta la planta de maíz. Viéndolo un poco más en detalle, lo que es centrándonos en Europa, pues podremos decir que en el periodo del 1950 a 2015, en la gráfica de la izquierda, en el dibujo de la izquierda, veis el detalle de la península ibérica, donde se suceden periodos de sequía en torno a cada década aparece un periodo de sequía o algo más de un periodo de sequía. La parte extrema sería la parte del Levante, donde está Murcia, donde está Almería, donde tenemos el riesgo más alto de que cada década se repitan los procesos de sequía, pero, como sabéis, últimamente se hacen muchos juegos de formulaciones, estudios de meteorología, contemplando los escenarios de la emisión de gases de efecto invernadero al ambiente. Tenéis en la parte de la derecha un escenario, el 4.5, que refleja si seguimos reduciendo la emisión de gases de efecto invernadero al ambiente y en la parte de abajo, en el peor de los casos, donde continuamos con una progresiva emisión que al final dará un problema. Lo que tenemos ahí es que si ya en el periodo de la izquierda, del 50 al 2015, tenemos una media de un periodo de sequía cada 10 años, esto se va a incrementar en torno a 0,5, 0,7 más por cada década. Estaríamos pasando de forma muy global a un periodo de sequía, un ciclo cada 10 años, a hablar que cada 5 años vamos a tener en los próximos años posibilidad de tener un riesgo extremo de sequía. ¿Esto a qué nos lleva? Pues que estamos hablando de maíz. Esto es una jornada donde se habla de genética y donde se habla de maíz. Pues nosotros vamos a someter a nuestras plantas, a nuestro cultivo, a distintos ambientes hídricos en los cuales sabemos que evaluando la fisiología de la planta, tanto la parte vegetativa como la parte reproductiva, podemos hacer una separación en 5 fases distintas y cada una de estas fases, dependiendo de los procesos internos que hace la planta, le afecta de una forma u otra a la producción final, este posible estrés hídrico que se nos puede dar. Lo hemos puesto aquí por colores. Si veis, la fase de polinización es la fase donde un periodo de 4 días consecutivos con síntomas visibles en planta, lo que hacemos es que
sabéis cómo se manifiesta, es el enrollamiento de la hoja. Cuando vemos nuestro maíz durante 4 días consecutivos con la hoja enrollada, está sufriendo un proceso de estrés severo. Ahí nos referimos con eso, pues esos 4 días, si el momento de esos 4 días llegan cuando está el periodo de floración, estamos hablando de unas pérdidas en torno a un 40 o un 50%, pero pudiendo llegar hasta un 100% si continuamos con ese estrés. Lo vamos a ver más adelante. En la fase de llenado sería la segunda más importante, entre un 20 y un 40. La fase de octava hoja hasta la aparición de penacho en torno a un 20 o un 25. Desde la quinta hasta la octava hoja, por el proceso que tiene interno, que es la formación del número de hileras y la formación del zuro, entre un 10 y un 20. Y la fase donde menos afecta este estrés hídrico sería la fase desde la nacencia hasta la quinta hoja. Una cosa es que afecte menos y otra cosa es que no afecte. Aquí estamos hablando de una pérdida en torno a un 10% de la producción final. Con todo esto, lo que sabemos es que en Europa, a nivel centrándonos un poco más, dejamos el globo terráqueo, nos centramos en Europa y el cultivo del maíz en Europa. Cada vez es más frecuente el incremento y cada vez se repiten más los periodos de sequía. Sometemos al cultivo a condiciones extremas y ya os digo, afortunadamente o desgraciadamente tenemos en las condiciones de península ibérica que nosotros somos los que aportamos el agua que le hace falta a la planta. En las condiciones de Europa, este estrés viene por la falta de lluvia, es algo que no podemos controlar. Entonces, cada vez se someten mucho más presiones sobre la parte vegetativa del maíz y con ello la influencia en los rendimientos finales. Para ello, lo que nosotros hacemos, que es lo que hemos venido, el programa de mejora lo que hace es evaluar todas las localidades dentro de Europa que se ven sometidos a distintos tipos de estrés. Con esa calificación de todas las localidades, lo que voy a hacer es obtener un resultado por variedad, por genética, de cómo se adapta las distintas genéticas a las distintas condiciones ambientales de estrés o no estrés. Y a partir de ahí se ha desarrollado también un fenotipado, unas localidades específicas donde se va a obtener el fenotipado preciso de cada material genético a la sequía. Y ese es el fruto de lo que va a dar las variedades al final Aquamax de las que vamos a hablar. Esto es un mapa de Europa donde se centran, están puntualizadas todas las localidades que tenemos de investigación, donde se prueban todo el material que tenemos en catálogo, lo que está en venta y lo que está próximo a venir en los próximos años, que todavía no está en proceso de registro. Como veis, hay muchísimas localidades. El tamaño del punto lo que me está significando es la cantidad de material genético que hay en cada una de esas localidades y, por ende, la superficie que ocupa cada ensayo. Pues bien, todas estas localidades lo que me van a dar me van a generar unos datos que yo puedo contrastar con el estrés que ha visto sometido en cada una de esas localidades. Entonces, voy a calificar todas ellas con localidades que no presentan estrés hídrico o un estrés intermedio y localidades que sí me presentan estrés. ¿Cómo valoro esta localidad que tiene estrés? Pues lo que hago es simplemente aplicar la fórmula, antes lo ha mencionado David, a través de la K sub C, etcétera, etcétera, yo puedo saber cuál es la demanda de la planta de maíz conforme al riego y cuánto es el agua que yo le estoy aportando, bien por lluvia o bien por riego. Entonces, aplicando una fórmula, le restamos 1, la veis en la parte inferior, y lo que hago es que si el resultado de esa fórmula de 1 menos el agua aplicada dividido por la demanda supera el 0,2 en el periodo de sequía, en el periodo de floración sí considero que es una localidad de estrés, y si este valor es mayor que 0,3 en las condiciones o en la fase de llenado, lo considero también como una localidad que ha sometido a estrés. Al final, lo que me permite esto es evaluar todas las localidades y todo el material vegetal según su rendimiento en localidades con estrés y en localidades sin estrés. Aquí veis una gráfica. En el eje de las X aparecen los rendimientos medios en porcentaje de las localidades que no han sufrido estrés. En el eje de las Y, rendimientos medios en porcentaje también de localidades con estrés. Lo que me aparece es una dispersión de puntos, de las cuales en el cuadrante izquierdo son variedades que yo no quiero. Son variedades que dan por debajo de la media, tanto en condiciones que le aplico agua o que le llueve, como en condiciones de estrés severo. Esas variedades no van a ningún lado. Dentro de la empresa se le da una categoría de 3-4 y son variedades que se descartan automáticamente. En el cuadrante izquierdo, superior izquierdo,
Ahí aparecen las variedades que son muy tolerantes al estrés por sequía. Son variedades, digamos, más rústicas, ¿vale? En condiciones de estrés sí me producen más que la media, pero si hay muy buenas condiciones, son variedades que no llegan a producir con los rendimientos que, por ejemplo, estamos barajando en la provincia de Castilla y León, o sea, en la región de Castilla y León y más concreto en León. En la parte de abajo, el cuadrante inferior derecho, serían variedades que cuando aplico riego o lluvia me dan una respuesta muy buena en comportamiento, pero que no se someten bien a las condiciones de estrés. Para Centro Europa son variedades que no me valdrían. Para mis condiciones ambientales, este tipo de variedades sí valdrían porque yo voy a evitar con el riego el tema del estrés. Veis ahí algunas fotos de cómo se adaptan las distintas variedades, porque también es importante no solamente la adaptación, sino la presencia que tiene la variedad cuando sufre estrés. ¿Por qué? Porque no nos gusta a nadie ver mazorcas dobladas, mazorcas sin grano, mazorcas que le faltan los granos de la base, etcétera, etcétera. Y aquí en el cuadrante superior derecho, las variedades que todos queremos. Variedades que dan más kilos si tengo un problema de estrés, variedades que dan más kilos que la media si no tengo ningún tipo de problema de estrés. Como el cuadrante es muy grande, lo que se ha hecho dentro de la empresa es categorizar a las variedades más productivas por encima de un 110% con respecto a la media en cualquiera de las condiciones, y a esto es lo que se le ha asignado el sello de Aquamax. Digamos que estas variedades son las que mejor se adaptan tanto en condiciones de estrés como en condiciones de no estrés. Para el beneficio del agricultor, ¿por qué? ¿Qué beneficio le aporta a un agricultor sembrar una variedad Aquamax? Pues lógicamente lo que hemos hablado, ventaja competitiva en cualquiera de las condiciones, no solamente cuando aplico riego, sino cuando no lo tengo. También me ofrece la ventaja de que puedo dormir tranquilo. Si tengo cualquier tipo de problema con el riego, si tengo que alargar riego, si tengo algún tipo de comunicación por parte de las autoridades o comunidades regantes que voy a tener problemas en la acequia, voy a tener que pasar 20 días sin regar en lugar de 10, etcétera, etcétera. Yo puedo modular y puedo, a través de la siembra de una variedad Aquamax, puedo minimizar el riesgo. No estamos hablando de producir como un año normal que riegue al 100%, pero sí estoy hablando de producir una minimización en los riesgos, optimizando los beneficios, en comparación con una variedad convencional. Esas son las localidades de forma generalizada en Europa que tenemos de siembra normal, digamos. Para el tema de la tolerancia a sequía, Pioneer pone en juego hasta 8 localidades, 6 en Estados Unidos, como veis ahí se escapa la estrellita que está en California, una localidad en Chile y lo importante que tenemos del cultivo del maíz en la península ibérica, que tenemos una de estas localidades en Sevilla. Es de suma importancia para nuestra empresa la localidad de Sevilla, porque lo que tenemos aquí es un fenotipado específico de todas las variedades que tenemos, tanto comerciales como en avances de productos. Entonces, al final lo que voy a tener es el marchamo de Aquamax puesto en nuestras condiciones. Estas localidades son muy específicas porque tienen un ambiente muy controlado. Si nos centramos en la variedad de Sevilla, en la Rinconada, está donde tenemos ahora mismo la factoría. Lo que nos permite es tener en esta localidad la máxima expresión de variabilidad genética con respecto a la tolerancia al estrés hídrico. Tenemos una zona, la provincia de Sevilla, que desgraciadamente o afortunadamente no tenemos lluvia o muy rara vez tenemos lluvia y en una pequeña cantidad, si la hay, en el periodo que queremos estudiar, periodo de floración y llenado de grano. Hay un riego, o sea, tenemos la tecnología para riegos de precisión con fertirrigación. Todo el riego que se hace a goteo, lo explicaremos un poco más adelante, con fertirrigación. Uniformidad de temperatura, también hay unas temperaturas altas extremas tanto por el día como por la noche, que le aportan todavía un estrés añadido a este tipo de variedades. Realmente pocos problemas de insectos o enfermedades, llámese hongos, llámese cualquier enfermedad de suelo, llámese cualquier tipo de insecto que me desvirtúe un poco el resultado de los datos, sino que cuando yo someto las variedades a estrés estoy evaluando realmente en el 99,9% el estrés, alto potencial productivo y que tenga los caracteres fácilmente controlables y medibles diariamente. Esta es una fotografía de la localidad de Rinconada. En la parte de la derecha, aquí hay unos 3.000 híbridos metidos, ¿vale? A estos 3 híbridos se hacen 3 bloques.
lo vamos a explicar un poco más adelante, pero se somete a un estrés controlado en floración, un estrés controlado, otro bloque con un estrés controlado en la fase de llenado y, lógicamente, un testigo en el cual no se hace ningún tipo de estrés y se le aporta el agua a demanda. Entonces, la comparativa de estos tres, todas las repeticiones con cada uno de los bloques, lo que me da al final es el comportamiento de las distintas genéticas al estrés. Esto es la variedad, esa es la localidad en el 2021. Lógicamente, todo esto se rota. Tenemos dos tierras donde van rotando para no repetir cultivo sobre cultivo por el tema de los pasillos, etcétera, etcétera. Algo de ricio que puede haber del año anterior, malas hierbas, etcétera. Entonces, siempre se alterna normalmente con cultivo de girasol y cultivo de maíz. Esta es la localidad cerca de Rinconada, que es la otra que disponemos de Alcalá, en el 2022, y ahí veis la gran cantidad de material que se pone. Ahí cada 2 líneas es una variedad distinta. O sea que tenemos para hacer muchísimas combinaciones, probar material parental, ya os digo, 3.000 híbridos siempre están en fase de prueba. Aquí veis distintas fases, ¿cómo controlo el estrés? Pues a través del manejo de riego. Lo que voy a hacer es colocar una goma de gotero, el riego por goteo, una goma de gotero de no más de 220 metros para que la uniformidad sea constante y no tenga ninguna pérdida de presión, aunque el gotero sea autocompensante. Entonces pongo una goma en cada surco. De forma comercial, el agricultor lo que hace es poner una goma de gotero cada 2 líneas. Aquí lo que no queremos es que ningún dato me desvirtúe o ninguna posibilidad me desvirtúe en que no llegue la suficiente agua a todas las plantas. Entonces, para asegurarme de esto, pongo una línea por cada surco. Son goteros autocompensantes, ya os digo, y los ramales no miden más de 220 metros para aumentar todavía un poco más la uniformidad del riego. Lo tengo controlado, todo el tema de humedad en el suelo y en el ambiente, lo controlo con estaciones meteorológicas y el suelo lo que tengo son 4 sondas volumétricas que me dicen en todo momento la cantidad de agua disponible para la planta a distintas profundidades. Con ese tipo de diagramas que me generan estas sondas, las sondas están a 20, a 40, a 60 y a 80 centímetros desde la superficie y lo que hago es aplicar agua en función de lo que vaya viendo en el perfil del suelo con la demanda del material genético, ¿vale? Y también, lógicamente, ya no solamente es la producción que voy a coger al final del ensayo, con la humedad, sino que durante toda la fase del cultivo voy controlando. Hemos querido poner aquí el uso de la fotometría, porque es un software que tiene Pioneer y que a través de haciendo una fotografía de las mazorcas en distintas fases, lo que puedo es ver, puedo generar en torno a unos 30 caracteres distintos para cada variedad con respecto a su tolerancia al estrés hídrico. Aquí veis en las fotografías de la derecha 0710, una variedad Aquamax, que ya tenéis en el mercado de Castilla y León. Estas son las fotografías que se recogen tanto en el extremo de la parcelita como en el interior de la parcela. El 0710, que es una variedad Aquamax, con el aspecto que tiene, y lo que tenemos abajo es una variedad susceptible que no tiene una tolerancia muy baja al estrés hídrico y cuando se le somete a ese estrés severo, esto es lo que me da de resultado cuando cojo las mazorcas o intento coger mazorcas, porque hay algunas que no echan ni grano. ¿Qué hago cuando someto al estrés de la planta? Pues sabemos que la parte más importante siempre es momento de floración, vamos a ver en detalle cada una de las 2 fases, momento de floración y momento de llenado de grano. Para eso lo que hago son 3 bloques. Un bloque que voy a regar a demanda. En estrés en floración, digamos que floración es la raya punteada que veis vertical. Lo que me ocurre es que la parte roja es cuando yo corto el riego. De manera que yo tengo que cortar el riego para que tenga la seguridad que cuando llegue el momento de la floración, la planta está sometido a ese estrés. Entonces, por eso aparece la barrita roja, que es el momento de corte de riego y el momento de floración. En la última tesis, en llenado de grano, lo que hago es, una vez que florece el maíz, más o menos, un par de días antes, corto el agua de riego y tengo la garantía de que cuando pase la fase de floración y empiece llenado, esa planta, ese material vegetal, está en continuo estrés severo en la fase de llenado. Y, por supuesto, un riego a demanda. Es importante también que, una vez que pasa el periodo de floración, restablezco los riegos. O sea, no corto el riego
durante la fase final del cultivo, a partir de floración o a partir de llenado, sino que, como veis, en la parte verde, al final de cada gráfica, sí se continúa el riego pasado el periodo de estudio. ¿Por qué en floración? Nos habéis escuchado en todas las charlas que hemos dado técnicas, llevamos ya unos cuantos años. El periodo más crítico para el maíz son los 15 días antes de floración y 15 días después. La planta de maíz se adapta a la tolerancia al estrés hídrico, y lo primero que hace, que se puede ver, es una cosa muy visible, las plantas que no están bien adaptadas es desincroniza la emisión de la parte masculina, que es el penacho, con la emisión de la parte femenina, que son la aparición de sedas, que es la hembra, ¿vale? Entonces, lo primero que hace una planta que no tolera bien el estrés hídrico cuando lo someto en floración a este estrés es que me va a desincronizar la aparición de penacho con respecto a las sedas. Una variedad normal sin estrés, el polen, el penacho, va a aparecer normalmente un par de días antes que las primeras sedas. Sabéis que las sedas en la mazorca aparecen fuera de las espatas, las sedas que corresponden a la base de la mazorca. Todos los procesos van desde la base hasta la punta, excepto el secado del grano, que va desde la punta hasta la base. Entonces, la primera aparición de las primeras sedas son siempre las de la base de la mazorca. Pues bien, las variedades que toleran mejor guardan esta sincronía. Siempre la planta va a echar polen antes de que aparezcan las sedas, y con ello la planta se preserva de que nunca va a tener falta de polen para las primeras y las últimas sedas. Pero en variedades que no toleran bien, lo primero que hace es que aparecen 5 días antes las sedas, o el polen aparece 10 días después, con lo que se produce una descoordinación y una falta de polinización al final. Lógicamente, todo esto produce una merma. En los ensayos que tenemos en Sevilla, si hablamos de producciones medias, estamos hablando de unos rendimientos, un potencial de rendimiento de las parcelas en torno a 15-16.000 kilos, y cuando yo someto el rango típico que hay cuando hago un estrés en floración, al final la cosecha viene a salir en torno a 6.500-9.000 kilos, y si el estrés es llenado de grano, estaríamos hablando entre 9 y 10.000 kilos de maíz por hectárea, comparado con los 16 que tengo de una variedad normal sin ningún tipo de estrés. Entonces, este estrés en floración lo que me permite es una clasificación genética de los híbridos que son más tolerantes en este periodo crítico. Aquí veis distintos momentos. El inicio de emisión de polen, siempre el penacho va a emitir polen en la parte central, al principio, extendiéndose tanto a la parte superior como a la inferior y a las ramas auxiliares pasado el tiempo. Y la aparición de las primeras sedas, que, como os digo, corresponden, las sedas visibles fuera de las espatas corresponden a los granos, a los óvulos de la base de la mazorca. Progresivamente y en días sucesivos, decimos que durante 10 días el proceso de floración, tanto para la emisión de polen como la aparición de sedas, y van secuencialmente, días alternos, van apareciendo, días consecutivos, van apareciendo las distintas sedas de la base hasta la punta. Para que lo entendáis mejor, aquí veis la fotografía donde hay una colección de mazorcas. Hay hasta, si recuerdo bien, son 10 mazorcas, la que hay en la parte de la derecha. La de la izquierda del todo es una mazorca normal, perfectamente y completa polinizada. Y en el resto de mazorcas es un experimento que es muy fácilmente de hacer. Cuando tenéis en vuestro cultivo, cojo 10 sobres de papel y en 10 plantas consecutivas, por ejemplo, tapo las mazorcas antes de que salga. Tapo con 10 sobres distintos, 10 plantas. Y tan solo en un día, en el primer día, veis la primera mazorca que se ve ahí con el zuro pelado. Expongo esta mazorca solamente a un día a polen. Entonces yo le quito por la mañana temprano ese sobre que tengo en la mazorca y la dejo expuesta al polen de la planta. Al llegar la noche la tapo y la dejo tapada hasta que coseche. Lo que voy a tener, la primera mazorca el primer día, la segunda tan solo está expuesta a polen el segundo día, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, hasta el 10º. Lo que veis aquí es que, lógicamente, si yo os he dicho que secuencialmente las sedas que aparecen las primeras son las de la base, pues si yo nomás que expongo en el primer día, lo que me va a polinizar es la base de la mazorca. A partir de ahí la planta va a seguir emitiendo sedas, pero como no se polinizan, el resto del zuro queda limpio. Progresivamente hasta el quinto o sexto día, que con solo un día de exposición todas las sedas están fuera de las espatas y tan solo con un día de exposición a polen tenemos una mazorca perfectamente completa. A partir del séptimo día, séptimo, octavo día, lo que me estoy metiendo en problemas porque ya la viabilidad de las primeras sedas que salieron no es buena.
Entonces aparecen los problemas en la base de la mazorca. Si me voy al último día, ni el polen es viable, ni las setas son viables. Entonces lo que tengo es ese popurrí de mazorca, que es la que nadie quiere, cuando tengo un problema de estrés por falta de polen. Viendo la tecnología que tenemos con el software de fotometría, pues esto sería una foto típica de variedades sometidas a estrés en floración, analizadas con el software de fotometría. Entonces veis ahí la fotografía digital, se mide tanto el tamaño del zuro como el grosor de la mazorca y veis puntualmente unos puntitos que aparecen, que los desarrolla el software, sobre todos los granos y me da, por ejemplo, potencial de peso específico, potencial de grano redondo, aborto de granos de punta, aborto de granos redondos, número de granos y tamaño de los planos medios, etcétera, etcétera. Hasta 30 caracteres distintos simplemente a través de la fotografía. El extremo, estos son fotografías de este año 2023, que sabéis, 2022, que se han combinado periodos en otras zonas de cultivo fuera de Castilla y León. Ha habido problemas de aporte de agua, lógicamente, no había la dotación de agua que el agricultor quería ni cuándo la quería poner. Y el tema de estrés continuado que ha dado como consecuencia ese tipo de mazorca. Esas son las mazorcas no deseadas por nadie. La otra parte de estrés, el llenado del grano. Este es el estrés más frecuente en Europa. En Europa porque dependen de la afluencia de lluvia. Si no tengo lluvia, normalmente el periodo de lluvia cubre hasta la floración, pero este es el periodo donde más frecuentemente se ven problemas de estrés en Europa. Entonces, son los típicos que soléis ver en vuestros campos, en algunos de los casos, con la punta sin rematar, la nariz. La nariz que es completamente distinta a la densidad alta a la que sometemos a algunas plantas, entonces también aparece la nariz, pero es muy característico. Se desprenden las hojas de la base cuando someto el estrés en la fase de llenado, incluso si las condiciones son muy severas y continúan durante mucho tiempo, me puede dar con la muerte de la planta. Aquí se reduce el número de granos y el número de peso específico. La misma fotometría de antes, como veis, el tamaño de la planta, el tamaño de la mazorca ya es mayor, pero lo que sí se observa es que la base está perfectamente completa. Como el estrés se lo estoy sometiendo ya en llenado, la planta lo que hace es abortar los granos que tiene en la punta. Voy a rellenar los granos desde la base hasta la punta, pero donde se me acaban las energías, dejo de rellenar y dejo de completar la mazorca hasta la punta. Entonces veis, aparece la mazorca tipo banana o la mazorca, la penúltima que veis a la derecha, que es la mazorca que aparece con la cremallera. Deja 2 o 4 hileras sin rematar, con los granos mucho más dañados, y entonces la mazorca lo que hace es envolver con el resto de los granos y aparece una banana doblada. Como mensajes clave, que desgraciadamente la frecuencia y la duración y la gravedad del estrés va en aumento, es algo que tenemos que tener en cuenta para los próximos años, que afortunadamente los entornos de estrés controlados nos da una caracterización muy buena de todo el material genético y que el desarrollo híbrido estable pues, aporta un gran beneficio al agricultor porque puede modular tanto el momento de siembra como el momento de cosecha, como cualquier inclemencia que tengamos con respecto al estrés hídrico al que se somete la planta. Fruto de este tipo de avance y de este tipo de variedades, o sea, de desarrollo de variedades, pues son las distintas, aquí tenéis una foto de lo que es las variedades más normales que tenemos en catálogos este año, desde los ciclos 500 hasta los ciclos 300 en el catálogo de Castilla y León, específico para Castilla y León, y veis que de forma normal se van acumulando híbridos en el catálogo que salen del programa Aquamax. En nuestras condiciones, ya os digo, tienen importancia si en algún momento tengo algún tipo de estrés, pero en el resto de Europa es vital. Si yo no tengo una variedad Aquamax, en muchos de los condicionantes del resto de Europa yo no puedo sembrar maíz porque no sé cuándo me va a venir el estrés que desgraciadamente cada vez viene más frecuente y con más severidad. Aquí tenéis 0710, 0725, tenemos variedades Aquamax dentro del programa Aquamax, que ya os digo, mayor rendimiento en cualquiera de los ambientes que sea, tanto a nivel de demanda de agua como a nivel de estrés, y lo que aportan es una seguridad al catálogo dentro del catálogo que tenemos para Castilla y León y para todos los ámbitos de la península ibérica en maíz. Por mi parte, poco más. Daros las gracias y cualquier pregunta pues la vemos después cuando queráis.